Hola, muy buenas y bienvenidos un día más a Dow Jones Trading. Hoy vamos a hablar de la nueva ley educacional, la nueva reforma educacional, la cual veremos que no es la última que han hecho, no es tampoco algo tan importante, ya que en los últimos 20 y 30 años no ha sido la única, han habido más. Y también lo que vamos a explicar va a ser un poco los bulos que hay detrás, lo que se cuenta y se comenta que hay detrás, lo que sí, lo que no. Básicamente vamos a reafirmar lo que originalmente es esta reforma educacional y vamos a hablar también un poco de lo que se comenta más o menos que es, un poco más a nivel y a pie de calle. Como bien sabemos, esta ley ha sido aprobada recientemente en España, en el Estado español. El Estado español, como bien vemos aquí, una superficie de 505 millones de kilómetros cuadrados, con una población de 47 millones de habitantes. Si nos vamos bajando, bueno, tenemos también el PIB anual, la deuda de PIB anual, que la tenemos aquí en 2019, era un 95,50%. Como ya hemos dicho veces anteriores, ahora mismo en 2020 hemos superado el 120% en deuda. Y aquí tenemos el gasto público. El gasto en educación en 2016 era un 9,97% en 2016. Desde entonces sí que es cierto que ha mejorado algo, tampoco mucho más. Estaríamos hablando sobre entre un 10 y un 11% de gasto en educación. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente el 10% de nuestro... de el IRPF, por decirlo así rápidamente, es el que va a educación. Es decir, de todas las personas, tampoco los 47 millones de habitantes, pero de todas las personas que tributan y todas las personas que pagan su IRPF, tanto personas como empresas, casi un 10% es lo que, bueno, el total que va a España con todos los intereses. De todo este dinero se coge un 10% y se gasta en educación. En salud gastamos un 15% y en defensa, por ejemplo, gastamos más o menos un 3%. También tenemos aquí varios datos, esto es en datosmacro.com, el SMI recientemente actualizado a 1.108 euros por una jornada de 40 horas, el salario medio, que son unos 27.537 euros, sería algo más de 2.000 euros al mes. Y poco más, la tasa de desempleo actualmente es de septiembre con un 16,5%. Bastante alto en cuanto a desempleo juvenil, por ejemplo. Está bien, una de las cosas que queríamos comentar, lo primero es este cuadro de aquí. Preconstitucional y postconstitucional. Una vez aprobada la constitución actual, vigente, hemos tenido distintas reformas educaciones. Comenzamos con la LODE, después seguimos con LOCSE, después con LOCE, después con LOE, hasta la más reciente, que fue la LOMCE en 2013. De manera que ahora lo que vamos a ver va a ser los cambios que propone justamente esta ley. La nueva ley, la nueva reforma educacional. Como bien tenemos aquí, lidera esta nueva ley orgánica la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá. Vamos a ver directamente cuáles son las principales claves. Lo primero es la defensa de la educación pública. La educación pública constituye el eje vertebrador del sistema educativo, es decir, que obviamente sí a la educación pública. Después, el castellano como lengua vehicular de la enseñanza y como lengua oficial del Estado. En esta parte, pues todo bien. Después, las lenguas propias, la asignatura cooficial y literatura pasa a llamarse lengua propia y literatura. Es decir, en vez de decir que tenemos una segunda lengua, diremos que será la lengua propia de la comunidad o allí donde tengamos esas dos lenguas. ¿Qué será también? Los conceptos básicos de las enseñanzas mínimas fijados por el Ministerio no supondrán más del 50% de los horarios para las comunidades, con lengua cooficial, ni el 60% para el resto. Estos son el tanto por ciento de horarios de la diferencia entre la lengua propia y la cooficial. La religión, pues, no contará para procesos de acceso a la universidad o a becas, que, pues, también está bastante bien.
La cultura de las religiones, primarias y secundarias, se podrá establecer la enseñanza no confesional de cultura de las religiones. En cuanto a educación especial, algo que sí que se dice es que en 10 años los centros ordinarios deberán tener recursos para atender al alumnado con discapacidad. Es decir, actualmente no disponen de todos los recursos para poder atender a personas con cierta discapacidad. ¿Qué pasa? Pues únicamente dice que dentro de 10 años, estos centros que actualmente no pueden hacerse cargo, que sí que puedan hacerse cargo. Sencillamente esto, no pone ni que se prohíban los demás centros, ni que sean obligatorios todos los centros, que cada centro haya personas con discapacidad. No, eso al final queda a tutela de los padres o los tutores legales. Concertados, elimina la demanda social para abrir nuevos centros o aumentar plazas. Es decir, los centros concertados que existen son los que se quedan. No se pueden sumar más centros concertados. Únicamente los que están, con las plazas que están, y no aumentar plazas. Es algo sencillo, no se está hablando de eliminarlo ni de nada. No podrán percibir cuotas de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, ni imponer aportaciones de fundaciones o asociaciones. Como bien sabemos, los concertados son mitad público y mitad privado, con lo cual muchas veces las inversiones privadas están hechas por fundaciones, también por parte de padres o incluso por empresas privadas, las cuales pues facilitan ciertos recursos y favorecen a ciertos alumnos o a ciertos ciclos. ¿Qué quieren eliminar con esto? Pues básicamente estas facilidades que reciben mediante empresas privadas. También la parte del suelo público, que al final es un incremento progresivo de los puestos escolares en la red pública. También la parte de la separación de alumnos por sexo. Los centros sostenidos parcialmente o totalmente con fondos públicos no separarán al alumnado por su género, es decir, en sitios públicos no podrá haber una clase de chicos y otra de chicas. Hasta ahora no sé dónde funcionaba en escuelas públicas, pero ahora por ley pues ya está prohibido. También otra de las partes que vemos bastante importantes es la parte de la repetición del curso, lo cual nos comenta únicamente que los alumnos pasarán de curso cuando el equipo docente lo considere y también con una o dos materias suspensas. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que ahora vayan a pasar todos los alumnos a lo mejor con 5, 6, 8 asignaturas suspendidas, sino que únicamente cuando el equipo docente lo crea adecuado y podrá pasar con una o con dos materias suspensas. Repetir será excepcional y el alumno solo podrá hacerlo 2 veces como máximo a lo largo de primaria y secundaria. O sea, eso podrá repetir, por ejemplo, una vez en primaria y una vez en secundaria o 2 veces en secundaria. Después ya no se podrá repetir más. Algo que es obligatorio va a ser la historia de la democracia. Los alumnos deberán adquirir un conocimiento profundo de la historia de la democracia en España. También la parte afectivo-sexual, fomentar de manera transversal educacional y la educación para la salud, incluida el afectivo-sexual desde primaria. La igualdad de género, defensa para el planeta. Para bachillerato sí que es cierto que se podrá hacer hasta en 3 años. Y también la posibilidad de poder, básicamente obtener el título el alumno que haya superado todas las materias salvo una. Hasta ahora, pues obviamente para pasar bachillerato tenías que aprobarlas todas. Y aquí pues podrías hacerlo incluso en 3 años y podrías sacártelo habiendo suspendido una asignatura. Los alumnos sin cualificación pues también tendrán el centro de adultos, lo que vendría siendo formación profesional o formación académica a partir de los 17 años sin cualificación, sin tener la ESO. En cuanto a inspectores, docentes, escuela rural, se garantiza un puesto gratuito en primaria en el propio municipio en el alumno que, en el caso de trasladarse a una zona escolar más próxima, será minimizando el desplazamiento. Docentes, inspectores, digitalización, que en esta parte, por ejemplo, encontraríamos el desarrollo de la competencia digital de los estudiantes en todas las etapas educativas. Es decir, que los alumnos vayan aumentando sus capacidades y su desarrollo en cuanto al nivel digital según vayan estudiando y según vayan avanzando. Pero sí que es cierto que después nos encontramos cosas, como por ejemplo lo encontramos aquí, la plataforma
concertados rechaza la ley CELA o la LOMLOE, que es la nueva, ¿no? ¿Qué es lo que nos ponen en plan en grande siempre? Quieren hurtarnos el debate social, es un retroceso para nuestro sistema educativo, ponen límites inaceptables a las libertades de los alumnos. Como ya hemos visto bien, no es nada de eso. Lo que pasa es que mucha gente al final prefiere hablar sin saber, sin conocimiento. ¿Qué es lo que vemos en este momento? Posterga la enseñanza de la religión. Únicamente lo que pasa es que la religión ahora no va a contar para universidades. Y ya está, no pasa nada. Cualquier alumno lo puede entender. Cualquier alumno que entra a la universidad puede entender que la media en religión de la ESO o de bachillerato pues tampoco es tan importante para que te haga media. Limita la autonomía de los centros, ataca a la educación diferenciada. Realmente no, tampoco. Pone en una deuda de supervivencia a los centros específicos de educación especial. Realmente, como hemos visto, en absoluto. O sea, lo único que hacen es que la gente de educación especial tenga a su alcance otros centros para poder sociabilizarse también con personas normales, que en este caso no sean especiales, y pues puedan adaptarse igual. O sea, únicamente lo que han pedido es que los centros se adapten a estas personas en los próximos 10 años. Por ello, bueno, después la parte de los concertados. Aquí sí que es cierto, y con esto es algo importante, y es que esta parte que gastamos todos en educación, que es un 9,97% desde 2016 y actualmente más o menos un 10%, la pagamos todos. Tanto los que estudian en privada como los que estudian en pública. ¿Qué pasa con esto? Aquellos que estudian en pública más o menos tienen un gasto de unos 6.000 euros por alumno anualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien está pagando una privada, igualmente sigue pagando este 10% que se gasta el Estado, igualmente sigue pagando este impuesto para la educación sin recibir nada a cambio. Es decir, un alumno que está estudiando en privada, igualmente sus padres están pagando la educación pública de otro. Aquí lo que podríamos hacer es sencillamente hacer una excepción en la parte del IRPF y pues declarar si queremos y podemos pagarlo o no. ¿Cómo? Pues sencillamente con una excepción. Es decir, lo pagamos todos y después podemos estar exentos de pagar esto o no. Podríamos estar exentos de pagarlo únicamente pues aquellos los cuales podemos demostrar que los hijos estudian en una privada, de manera que pagaríamos nuestros impuestos normales y después el Estado nos devolvería aquella parte que nosotros pagamos que iría a la educación pública, ya que estaríamos pagando la privada, o aquellos sencillamente que no tuvieran hijos. Si tú declaras que no tienes hijos, ni en adopción ni biológicos, pues en ese caso podrías desgravar esa parte del IRPF, estar exento de la parte de deuda educacional del Estado. Aún así, veremos cómo avanza, veremos cómo va, ya que con el gobierno actual, con PSOE, es esta ley la que se ha aprobado, pero también es cierto que la parte del PSOE, la parte opositora del PSOE, la parte del PP, ya ha dicho que esta ley será de las primeras que derogue, ya que no están de acuerdo con ellas. Pues con esto y poquito más, dejarnos en los comentarios si queréis qué es lo que pensáis vosotros, qué es lo que creéis vosotros de esto, si está bien, si es una buena reforma, si no, qué haríais vosotros, os gusta lo concertado, no os gusta, primera lengua y lengua oficial, sí o no, religión para que os haga media para la universidad o no, y bueno, básicamente que nos comentéis un poquito cuáles son vuestras inquietudes y qué es lo que pensáis respecto a este tema. Así que hasta entonces, de parte de Dow Jones Trading, mucha suerte y sobre todo, buen trading.